Permítanme un segundo. Bueno, pues como les mencionaba, buenos días. Como les mencionaba, perdón, buenas noches a todas y todos. Es la costumbre de cuando uno llega a un trabajo, ¿verdad? Pues saludar y uno siempre saluda, buenos días. En este momento yo me encuentro en mi trabajo, no tengo cámara en esta computadora, no me quise ir para evitar precisamente encontrarme un accidente en el camino como el que me sucedió el día miércoles y quedarles mal también ahora, ¿verdad? Así que vamos a recibir la clase pues sin poderme proyectar, pero eso no limita en ningún sentido pues el trabajo que vamos a hacer. Primero que nada, pues como les mencionaba, pedirles las más sinceras disculpas. Realmente el día miércoles, como ustedes habrán notado en las noticias, hubieron varios accidentes carretera al puerto. Uno de ellos fue el que desde Santa Tecla, desde por Miramar encontré yo la cola, ¿verdad? Hasta prácticamente la entrada de Zaragoza. Fueron 7 kilómetros, creo, de tráfico a vuelta de rueda. Entonces, por ese motivo, pues yo hablaba con la licenciada Yosabet y le decía que por favor me disculpara con ustedes. Para entrar de lleno, dicho esto, para entrar de lleno a clase, no sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer en relación a si han tenido la oportunidad de poder ingresar al aula virtual o con las actividades de la semana pasada. ¿Perdón? Los polis andan ahí, le digo que les comunicaron que andaban adaptando que estaban ahorita. Ufa. Sí. Está bien, está bien. Ah, pues ahí andan ahorita. Y a mí me pararon allá y me dijeron, ¿y vos qué onda? Me dejé como Kevin, vení. Les voy a cerrar el micrófono a todos para evitar escuchar las conversaciones y solamente les voy a suplicar que lo puedan aperturar cuando vayan a participar. Les preguntaba, ¿tienen algún comentario? Sí, Norma, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Bueno. Sí, licenciado, fíjese que yo estaba revisando la plataforma y estaba viendo que usted envió un diagnóstico de necesidades de capacitación. Mi duda era que si ese es el que vamos a llenar o para subirlo o no. Vale. Yo en este sentido siempre les brindo a ustedes la oportunidad de tener un recurso, pero no en ningún momento los limito a que exclusivamente ese. Si ustedes tienen alguno otro que puedan utilizar, pueden hacerlo. Está bien, sí, porque como a veces en el trabajo nos pasan también de necesidades, ¿verdad? Así como lo de la evaluación. Pienso de que podríamos subirlo también si cada quien lo tiene, ¿verdad? Sí, la cosa es que cumpla, ¿verdad? La función básica. Mire, ¿y soy yo o está en un cuarto oscuro? Estoy en un cuarto oscuro. Ah, ok. Es que solo está la luz de mi teléfono. Sí, es que así se mira y yo decía, será mi máquina la que no se mira bien, pero hoy ya la puedo ver un poco mejor. Pero sí, Norma, puede hacerlo en el formato que usted desee. Está bien, licenciado. Gracias. Ok, la semana antepasada, previa a salir de vacaciones, alguien me mencionaba que sí podíamos profundizar un poco en las fases. No sé si lo recuerdan. En las fases de un proyecto de administración por competencias, que decía fase de inserción, mapeo de competencias y análisis de brechas, fase 3, diseño de estrategias, sistemas y arquitectura, fase de implementación y fase 5, piloto o cierre. No sé si ustedes recuerdan que abordamos, me pidieron que habláramos de este tema. Sí, licenciado, una compañera le preguntó que si le podía explicar eso, pero no sé si está conectada. Ok. Pero no sé, ¿verdad? Entonces me surge la duda si esperarnos para poderlo explicar, porque sí, me hubiera gustado saber cuáles son las dudas puntualmente antes de explicarlo, porque sí nos llevaría bastante tiempo. Quizás vamos a esperar un poco más para poder tocar este tema si ustedes puntualmente no tienen alguna pregunta en cuestión de estas fases.
Recuerden que más que una clase, esta reunión es más de asesoría, más de preguntas, de consulta, para poderles sacar un provecho. Quizás aprovechando con esto del diagnóstico de necesidades, quizás nos pudiera dar un poco de orientación, porque en mi caso yo no tengo acceso a ver eso en empresa, ¿verdad? Entonces, y poco se nos capacita también, entonces me gustaría saber, porque de lo de la tarea y va dirigido a gerentes, jefes, no me recuerdo, pero son como 3 o 4 cargos. Esa última parte no se la entendí. Perdón, que veía en la tarea que va dirigida al diagnóstico de necesidades de 4 cargos de una institución o de una empresa, ¿verdad? Que es el gerente, el jefe y se me olvidó los otros 2. Entonces quisiera saber cómo se evalúa esa parte, porque ahí dice usar un instrumento. Entonces, ¿qué tipo de instrumento podríamos utilizar para hacer ese diagnóstico? Bueno, yo creo que se ha confundido un poquito. O sea, el instrumento yo se los he brindado, que es un formulario que está en un formato Word. Ese es el formato que yo les proporciono. Y hace un momento decíamos, miren, si ustedes tienen uno mejor o quieren compartir algún otro, pueden hacerlo. Pero yo aquí les facilito uno para que ustedes puedan hacer la tarea. Ahora, cuando mencionaba licenciado. Ajá. Quizás sería en referente a sobre qué se puede tomar como de referencia o de base para ¿cómo se llama? Para complementar ese instrumento. Sería lo que es, no sé qué tipo de ¿cómo se llama? De diagnóstico de necesidades se pueden identificar. No sé si es de algún de liderazgo, de ortografía, porque generalmente en la empresa donde estoy, eso es lo que hacen. Identifican más o menos en dónde está débil, ¿cómo se llama? El recurso humano, y sobre eso lo potencian. Tal vez no sé si a eso se refiere la compañera, tal vez que puede tomar de referencia para complementar el instrumento. ¿Qué puede tomar de referencia para completar el instrumento? Permítanme. Ahorita lo compartimos. ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla? Sí se ve, licenciado. Sí se ve. Okay. Yo sé que yo no he encontrado ese formato, por eso era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué instrumento podríamos utilizar? Ese quizás fue el pequeño problema. En la sección de tareas. Ajá. Sí, no hay ningún problema. O sea, igual, también, o sea, esta reunión es precisamente para eso. Se encuentra en la sección de tareas para que ustedes lo puedan descargar. Ok. Y también eso que decía la compañera, ¿verdad? Que ¿qué parámetros podríamos tomar como referencia para saber directamente, ¿verdad? ¿Qué capacitación brindar en cierta área? Vale. Se recuerda, ok, está bien, gracias. Vamos a responder esas preguntas entonces. Vamos a ver. ¿En dónde inicia la detección de necesidades de capacitación? Es una pregunta que por lo general me han hecho. Y yo se los había mencionado ya a ustedes anteriormente. La detección de necesidades de capacitación inicia en el proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué, Franklin? ¿Por qué inicia en el proceso de selección y reclutamiento de personal? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Vale. Yo les mencionaba que el gerente de recursos humanos, el encargado
del proceso de capacitaciones, digámoslo así. El trabajo de él inicia en las entrevistas con los candidatos en la etapa del proceso, reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué inicia en ese momento? Bueno, lo que yo considero que es en ese momento en que, digamos, la persona encargada de entrevistar al candidato a X o Y plaza, él puede detectar cuáles son las habilidades y debilidades del candidato. Eso es lo que yo considero. Correcto. No sé si puedo aportar. Diana. Sí, es ahí donde Sí. identificamos las brechas de los participantes. Correcto. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama a ese espacio entre lo que se espera y la capacidad instalada de la persona? Ya nos lo respondió. Se le llaman brechas. Hay brechas en sentido positivo y hay brechas en sentido negativo. Llamamos en sentido positivo cuando éstas superan el requerimiento de la posición y se le llaman en sentido negativo cuando no llegan al nivel deseado. Esto es normal. Nadie, a menos que lo mandemos a hacer ahí lo vasco, va a calzar al 100%, ahí lo vasco es verdad, nadie va a alcanzar al 100% el perfil de una posición. Sobre todo cuando muchas veces estos perfiles no se hacen basados en criterios objetivos, sino quizás en un ideal de la persona que se quiere. Y ese ideal pues está alejado un tanto de la realidad. Ok, ya nos decía una compañera, nosotros detectamos brechas. En esa entrevista inicial había un profesor de psicopatología que a nosotros nos decía, ¿cuándo comienza el proceso de evaluación de un candidato? Decía, de un paciente, de un paciente, dijimos, de un candidato, de un párvulo, si es psicología escolar, en este caso de un aspirante o de un candidato. ¿Cuándo inicia el proceso de evaluación? Es una pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Cuándo inicia el proceso de evaluación de parte del reclutador, del gerente de recursos humanos, de la persona que lo va a entrevistar? ¿Cuándo inicia este proceso de evaluación? Cuando es aceptado por parte de la empresa. O sea, sí, pero, en el sentido, sí. en el sentido gracias, de, Mariana. Será cuando, desde el momento en que nosotros seleccionamos por medio de su currículum el perfil, si es acorde a lo que estamos solicitando, desde ese momento empieza la evaluación. Sí, ¿verdad? Exactamente, desde que uno toma ese currículum y empieza a revisarlo. Pero puntualmente, recuérdense de que aquí se cumple un dicho muy popular, que el papel aguanta con lo que le ponen, ¿verdad? El proceso mismo de evaluación de los candidatos inicia en el momento en que usted entra en contacto visual con esa persona. Desde ese momento usted tiene que evaluar, ¿verdad? Cómo se viste, cómo habla, si se saluda, si se presenta, cómo se sienta, la mirada hacia dónde la dirige, el timbre de la voz, la posición de las manos. Todo eso usted puede establecer una lista de chequeo donde usted puede ir poniendo aquellos indicadores que para usted son importantes. Yo me recuerdo que en esa cátedra de psicopatología nosotros comenzábamos diciendo, persona de la tercera década de su vida se presenta por sus propios medios, vistiendo ropa de calle, no que la compró en baja en meses, ¿verdad? Sino que ropa diseñada para salir a la calle, ¿verdad? Así como todos estamos aquí conectados con vestidos, ¿verdad? Entonces, candidato de la tercera década de su vida se presenta, entrevista el día tal, a las horas, responde al nombre fulano de tal. Claro, eso es desde un punto de vista clínico, pero ahora, visto desde un punto de vista laboral,
¿cuáles serían los indicadores que a nosotros nos interesan? ¿Verdad? Cómo llega vestido, si saluda, si se presenta, cómo interactúa con las personas que la reciben, ¿verdad? Desde cómo trata al vigilante, ¿sí? Hay empresas, si ustedes les gustan los videos, hay un video que a mí me gusta mucho, que es incluso de una marca, de una bebida famosa, donde al candidato, cuando llega, simulan un incendio. Y entonces lo sacan de la oficina donde ellos están y cuando van saliendo hay una persona que necesitan los bomberos que les ayuden porque está en lo alto, le van poniendo una serie como de evaluaciones, porque es eso, es como un assessment center, ¿verdad? Donde vivencial la evaluación y ustedes le empiezan a poner actividades a los candidatos para ver cómo ellos reaccionan, cómo ellos interactúan con sus pares, cómo ellos interactúan con la señora de la limpieza, con la recepcionista, con el vigilante, con el primer contacto que van a tener. Entonces, a todo ese proceso, ¿verdad? La Administración Moderna de Recursos Humanos recomienda hacer un proceso de evaluación por competencias. Entonces, en las competencias, como nosotros ya le hemos dicho, la conducta tiene que ser observable. Entonces vengo yo y le empiezo a hacer preguntas de situaciones en las que él tuvo que haber evidenciado ciertas competencias. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez un gerente le decía a un aspirante que tenía, dígame, ¿cuál ha sido el problema laboral más grande que usted ha enfrentado? Y ya la gente empieza a recordar, ¿verdad? Ah, mire, fíjese que una vez agarró fuego la empresa. Ah, ok. ¿Y qué hizo usted para solucionar ese problema? Entonces, era interesante. Habían personas que dicen, en este caso, cuando yo vi que agarró fuego, yo me salí. ¿Y a quién le avisó? No, yo no le avisé a nadie, yo me salí. Yo hasta después empecé a ver cómo les avisaba. Entonces, ahí se puede ver cómo reaccionan las personas ante ciertas situaciones. Entonces, ahí usted logra identificar si se manifiesta la competencia que usted anda buscando en ese momento. Por ejemplo, si hubiera sido liderazgo, imagínense que esta persona hubiéramos estado nosotros ahí de compañeros de trabajo, ¿verdad? Él mira que un conato de incendio y en vez de avisarle a la gente, solo vemos qué pasa, ¿verdad? Y de repente, ¿y qué le pasó a Julano? No se salió. ¿Y qué le habrá pasado? Y de repente empezamos a ver el humo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones es lo que nosotros tenemos que ir identificando. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos va a permitir identificar en qué áreas esta persona necesita capacitarse para ir entrando ya directamente al tema que nosotros nos atañe en este momento. Como bien lo dice, es un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es para ustedes un diagnóstico? ¿Qué es para ustedes un diagnóstico? Bueno, buenas noches, sería como una previa evaluación, un sondeo de cómo se encuentra la situación del momento. Yo ahí quería participar, licenciado, en el caso de donde yo laboro. Nosotros hacemos primero pues un cuestionario laboral antes de que sería la entrevista y posteriormente tenemos un formato que se llama resumen de entrevista inicial. Ahí tenemos 9 ítems donde se evaluamos y creo que eso es lo que nos permite pues tomar decisión con respecto a la capacitación. Se evalúa del 1 al 5 la primera impresión, aspecto físico, comunicación, conocimiento y experiencia, entrega, ánimos, razonamiento, ideas a futuro, despedida y impresión general. Ahí nosotros le damos esa evaluación y pues dependiendo el puntaje que saca, se evalúa si continúa o finaliza el proceso. Ok, ok, muy bien. O sea, han establecido una lista que ustedes han determinado que es lo que les interesa, ¿verdad? Esto al resto que estamos aquí en la sesión, pues el insumo que el compañero nos comparte es que nosotros tenemos que documentar,
¿verdad? Siempre, siempre, siempre un consejo que yo le doy, documente todo proceso que usted realice para que usted pueda establecer objetivos, para que usted tenga cómo poder comprobar el día de mañana que realmente sus juicios, su criterio está basado en principios objetivos. Volvamos nuevamente a eso. Cuando ustedes vienen y a través de esos criterios ustedes logran identificar a una persona que cumple eh, esos requisitos, pasan a la siguiente etapa, ¿verdad? Porque ustedes ya vienen y dicen, esta persona es, ¿sí? El método constructivista nos dice que ninguna persona llega como una tabla ras a la escuela. Lo mismo sucede en el campo laboral. Ningún trabajador llega sin saber algo. Entonces, ¿en qué consiste ese saber? Como todo conocimiento tiene niveles, nivel básico, nivel medio, certificado, así como los electricistas. ¿En qué consiste nuestra tarea como recursos humanos? En establecer los niveles de las competencias, de los conocimientos, de las habilidades que son necesarios para la ejecución de las diferentes actividades o procesos que realiza la empresa. Un motorista, ¿verdad? ¿En qué se tiene que capacitar un motorista? Él me podría decir, mire, porque alguien mencionaba, mire, ortografía. La pregunta del millón sería, ¿esta persona que necesita ser capacitada en ortografía es porque redacta cartas para la empresa? ¿Es la recepcionista? ¿Es la asistente de algún gerente? ¿En qué posición se encuentra? Para determinar si la capacitación es requerida para el puesto de trabajo. Quiero mostrarle algo. Vamos a ver. Vamos a, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vale. Sí. En la sección C, ustedes se fijan que encuentran un cuadro donde hay una columna de funciones, nombre de la capacitación, nivel de dominio y nivel de importancia. Si ustedes se fijan qué función, qué actividad, qué tarea esta persona necesita realizar como parte de su puesto de trabajo. Por ejemplo, el motorista, volvamos al ejemplo del motorista, él necesita conducir. ¿En qué temas necesita ser capacitado un motorista? Les hago la pregunta a ustedes. Las leyes de tránsito, licenciado. Leyes de tránsito, ¿sí, Franklin? Bueno, eso iba a mencionar yo, leyes de tránsito, pero también deberían de tener tipo de capacitaciones de trato con el público, porque me Trato con el imagino que, público, bueno, clientes internos y externos, ¿sí? ¿Qué les eso parece a podría ser. ustedes gracias, Franklin, lo felicito. ¿Qué les parece a ustedes quizás mecánica básica? Digamos que esta persona va en carretera, de repente se le apaga el carro y no sabe nada de mecánica. O sea, él solo sabe que dándole estar al carro se enciende y igual ahí se apaga, ¿verdad? Yo soy uno de esos, porque por el momento yo de mecánica estoy nulo. Pero ¿qué les parecería capacitarlo en mecánica básica? ¿En qué otro tema lo podemos capacitar? Ya dijimos trato al Tal cliente, vez, licenciado, tal vez en primeros auxilios. primeros auxilios, ¿verdad? ¿Qué les parecería a ustedes manejo defensivo? ¿Sí? Entonces venimos nosotros y establecemos una lista de capacitaciones. Aquí podríamos continuar hasta llegar a tener una lista de 40 ítems, ¿verdad? Que podríamos determinar que son necesarios para cumplir la función de manejo en general, ¿verdad? Porque aquí lo estamos haciendo. Ahora, lo que decíamos hace un momento, ¿qué nivel de dominio tendrá esta persona en cada uno de los temas que nosotros consideramos básicos para que él pueda desempeñar su función? Ahí es donde nosotros podemos valernos de diferentes instrumentos. Podemos valernos entre, quizás el que resulta más efectivo es una entrevista directa, ¿verdad? Saber si sabe o no sabe. Puede ser un examen como tal para determinar si él conoce las leyes de tránsito, si no es que solamente compró la licencia como tal, ¿verdad? Yo les comento, fíjense de que mi primer empleo, a mí me habían dicho, mire, lo que usted tiene que hacer es entrar a la empresa. Yo tenía quizás como, quiero ver,
21 años, estaba todavía en la universidad. Usted entra en la empresa y ya dentro de la empresa yo me voy a encargar de jalarlo al área. Con cuello voy a entrar yo. Vaya, está bien, le dije yo. A mí me enseñaron que cualquier trabajo, siempre y cuando sea lícito, es honorable, ¿verdad? Yo me acuerdo que me llamaron y saben para qué plaza me habían llamado y por eso quizás el ejemplo que les estoy dando de motorista. Y saben que yo terminé pagando como $20 allá por, ya ni me acuerdo el nombre de la empresa a la que fui, pero como no pasé el examen de conducir, me tocó llorarle, como decimos, ¿verdad? Al evaluador, no, hombre, mire, llevamos una regla que fíjese que yo la quiero porque en el trabajo me la están exigiendo, pero yo no voy a manejarle, decía, y me iban a contratar de motorista. Entonces, es importante establecer controles, ¿verdad? Ustedes van a contratar a un contador general. Lo menos que yo esperaría es que durante el proceso de reclutamiento y selección se le pueda hacer una prueba de conocimiento contable para saber si sabe de principios básicos de contabilidad y a través de esa evaluación poder establecer el nivel en que esta persona se encuentra. Ahora bien, este otro apartado, nivel de importancia, se los he agregado porque recuérdense que nosotros tenemos recursos limitados, ¿sí? Nosotros de esas 20 podríamos llegar quizás a las 5 principales que él necesita, pero nosotros no tenemos recursos para mandarlo a 5 capacitaciones, al menos no todas de una sola vez. Entonces nosotros venimos y decimos, esta persona, es cierto, necesita ser capacitado en esto, pero lo que más le urge, lo que más importa en este momento es que él sepa esto. ¿De dónde obtenemos esa información? De la entrevista con el jefe inmediato. Aquí ya se tiene que llegar a un consenso con el jefe inmediato de él, porque yo puedo creer como recursos humanos que esto es lo más importante, pero el jefe inmediato puede ser que él diga, no, para lo que yo lo necesito, a mí el principal problema que tengo es que a la gente se le queda el camión a medio camino y nos toca mandarle una grúa y tal vez lo que ha sucedido es que es un cable el que se le ha destrabado, o lo que sucedió es que, no sé, ustedes que tal vez saben un poquito más de mecánica, algo sencillo, ¿verdad? Se le pinchó la llanta y no puede cambiarla, entonces nos tocó mandarle desde alguien aquí, ¿sí? Entonces, esa última parte es recomendable que no se la reserve recursos humanos como propia, sino que pueda socializarla con los actores, con los demás jefes, con los supervisores y poder determinar a qué le vamos a dar prioridad. En el nivel del dominio, yo les comparto aquí este cuadrito donde establece unos niveles de dominio para que ustedes puedan tener una idea general de lo que yo les estoy hablando. Como les mencionaba, ustedes pueden establecer otros criterios, ¿sí? Que les van a facilitar puntualmente las posiciones de su empresa. Pero para que tengan una idea, así de manera general es como se realiza un diagnóstico de necesidades de capacitación. Las fuentes para obtenerlo son las entrevistas, un instrumento que ustedes preparen, que puede ser este o el que ustedes quieran. Entrevistas no solamente con el dueño de la posición, sino con las personas que están sobre él, ¿verdad? Abajo de él, e incluso con los pares. No sé si me he dado a entender. Sí, gracias. Ahora, algunos me preguntan, mire, Lick, ¿y cuántas funciones? Volvemos a lo mismo. Este documento se trabaja mucho con el descriptor de puestos. De hecho, es la base sobre la cual ustedes van a montar el diagnóstico de necesidades de capacitación. ¿Por qué? Porque usted no va a capacitar a un colaborador en algo que no lo necesita. No porque no pueda hacerlo, sino que usted está utilizando recursos de la empresa que no le van a servir a los objetivos estratégicos de la organización. Recordemos lo que veíamos allá al inicio de clase, hace 6 semanas. Decíamos, nosotros tenemos un plan estratégico. ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar en el año 2021? Y uno de los objetivos que yo me acuerdo era incrementar las ventas el 10%. Hay muchas formas de poder incrementar las ventas.
Usted puede invertir en publicidad e incrementar las ventas, puede invertir en capacitar a sus empleados, puede contratar más personal, puede bajarle el precio al producto de lo que usted está vendiendo. O sea, formas de poder incrementar las ventas hay. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la que a nosotros nos va a permitir alcanzar los objetivos de una manera más eficiente sin afectar la productividad, sin afectar la utilidad de la organización? Porque recuérdense que nosotros estamos contratados en las empresas para resolver problemas. A nosotros nos pagan a la empresa por llegar a resolver problemas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tienen? Yo necesito el encargado de reclutamiento, yo necesito a un encargado de capacitaciones. Entonces nosotros estamos para resolver problemas. Entonces al que no le gusta resolver problemas, ya la regó. Entonces, volvemos. ¿Cuál es mi base? El descriptor de puesto, el perfil del candidato que yo tengo, que yo necesito. Lo confronto contra el perfil que tengo ya en la persona contratada y hago el cruce para poder detectar cuáles son las brechas. Una vez detectadas esas brechas, sigue la siguiente etapa, lo que es el establecimiento de un plan de acción o un plan de seguimiento. ¿Qué voy a hacer para que esta persona llegue al siguiente nivel? Imagínense que, al igual que en una encuesta de clima organizacional, nunca es recomendable, por ejemplo, que si nos encontramos a medio camino, poder decir, el próximo año vamos a llegar al 100%. Se escucha bonito, es hasta romántico. La pregunta ¿es alcanzable? ¿Sí? ¿Tengo los recursos para poder llegar al 100%? Y si no los tengo, ¿cuáles van a ser mis objetivos a corto plazo para poder llegar en un plazo determinado? Porque no voy a estar toda la vida que el otro año tal vez llego, ¿verdad? Sino que voy a hacer un plan para que en 2, 3 años yo poder llegar a este nivel. Y así es como crecen las organizaciones. Pero vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Me he dado a entender con lo que les he dicho? Licenciado, Hola. vaya, según he entendido, que lo de las funciones irían por cargo. Vaya, ¿Cómo por por cargo? ejemplo, en un determinado departamento hay diferentes colaboradores, ¿verdad? Sí. Iniciamos como con el jefe inmediato, después va con el colaborador y así sucesivamente. Entonces, lo de la función sería dependiendo la persona a la que se quiere potenciar. Depende, sí. Depende del cargo, no de la persona. Depende del Sí, cargo. ajá, ¿Qué? del Sí, cargo. porque Va, entonces, ajá. ujú. No, Va, no, entonces, continúe. el diagnóstico de necesidades sería enfocado en un departamento en específico. Yo preferiría que lo hicieran en el área de recursos humanos, pero si ustedes quieren hacerlo en algún otro departamento, eso es opcional. Ok. ¿Verdad? Y sobre ese plan de acción que usted estaba mencionando, o sea, se refiere a por ejemplo, aquí es el No, diagnóstico, es recopilar todas las necesidades. De ahí ese plan de acción es como la proyección, o qué es, ahí sí no le comprendí muy bien. vale. Esta es la fase 2. A esa fase por el momento todavía no vamos a llegar. Eso lo van a ver directamente ya en una materia que habla directamente de las capacitaciones, que se van a dar gusto hablando de capacitación. Ahí sí que lo van a ver hasta así, por pedacitos, ¿verdad? Por fases. Una vez usted tiene identificado cuáles son las brechas, las necesidades de capacitación de X colaborador, usted debe establecer un plan de acción. Ese plan de acción lo que busca es llevar al colaborador al siguiente nivel. ¿Sí? No necesariamente, y aquí me voy a salir un poquito, no necesariamente todas las necesidades se van a lograr invirtiendo, digamos, los recursos económicos.
Posiblemente lo que esta persona necesita es sí una capacitación, pero que se puede realizar en la empresa misma. Por ejemplo, el uso de una máquina, ¿verdad? Viene la empresa, compra una máquina, capacita al personal inicial y como en toda empresa, con el ir y venir de los días, el tiempo, algunas personas se empiezan a retirar y empiezan a venir nuevos colaboradores. Entonces estos colaboradores necesitan aprender el uso de este equipo. Entonces, ¿por qué? Porque se recuerdan cuando hablamos de la inducción. Está la inducción general y la inducción específica al puesto de trabajo. Posiblemente vamos a inferir que durante ese proceso de inducción inicial al puesto de trabajo no se logró asimilar toda la información necesaria para poder utilizar este equipo. Entonces, de ahí nace, ¿verdad? La baja productividad posiblemente de este colaborador. Les digo posiblemente porque hay tantos aspectos que tenemos que considerar para decir si tiene un bajo rendimiento, que no podemos atribuirlo exclusivamente a uno, pero una vez identificado que ese bajo rendimiento se debe a que él no puede utilizar al 100% el equipo con el que está trabajando, entonces es necesaria una reinducción. Necesita una capacitación en ese proceso, ¿verdad? Entonces usted viene y establece, ok, a estas personas se les van a capacitar en este horario, van a ser estas personas y ustedes entonces de ahí traen un plan. ¿Por qué? Porque tiene fechas, tiene recursos, tiene responsables, tiene actividades, objetivos y espera estos resultados. Es como una carta didáctica. Los que ya han trabajado en la carta didáctica saben que establecen la actividad, el objetivo, el procedimiento, qué recursos son necesarios, cómo va a evaluar si se está haciendo bien y cuál es el resultado que usted espera. Entonces es eso, es precisamente cómo poder ayudar al colaborador, qué estrategia vamos a utilizar. Y le digo, ¿qué estrategia vamos a utilizar? Dándole hincapié a lo que hablamos. Es fundamental que nosotros documentemos, que podamos crear nuestro manual de capacitaciones. Y le digo manual porque todo esto se tiene que ir documentando. ¿Para qué? Para que más adelante en el futuro sirva de insumos para la siguiente versión 2. Por ejemplo, nosotros comenzamos con esta versión 1, el siguiente año no es que vamos a volverlos a capacitar en lo mismo. Volvemos a hacer todo este proceso, encontramos nuevas necesidades de capacitación, establecemos un plan y lo ejecutamos. Y así sucesivamente cada año. Y lo que mencionaban cuando estábamos hablando de este tema, y es importante que después de cada capacitación se pueda hacer un proceso de evaluación de la capacitación para saber y para mejorar aquellas áreas que estamos flaqueando, porque todo proceso que se puede medir, se puede mejorar. Lo que se mide, se puede mejorar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. ¿Alguna pregunta? Licenciado, una consulta. Este cuestionario lo pueden elaborar los jefes inmediatos en conjunto con el empleado. ¿Cuál cuestionario? O sea, para la detección de necesidades de capacitación. Esta herramienta. Sí, o sea, cuando me dice lo pueden elaborar, pero No, lo puede, digamos, se les puede pasar a los dos en conjunto. O solo, sí, o sí. solo al jefe o solo al empleado. No, recuérdese de que tener la información nunca le va a perjudicar. No tener la información sí le perjudica. Entonces, en la medida que usted de diferentes fuentes obtiene información, eso le enriquece a usted los resultados. En este caso, si usted entrevista, ¿verdad?, al trabajador y posteriormente entrevista al jefe inmediato o lo hace al mismo tiempo, usted está obteniendo información que le va a permitir poder
es tener claridad en lo que se va a ejecutar, ¿verdad? Y obtener ese acompañamiento es fundamental. Recuerden que nosotros somos, debemos ser reconocidos como un socio estratégico. O sea, nuestra labor es de asesoría, nuestra labor es de estrategia. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hablar con números. Hay una materia que me gusta mucho que la da el licenciado Álvaro Anaya, que habla acerca de las finanzas de recursos humanos. Cuando nosotros llegamos, ahora, la parte 3 de todo esto, ¿verdad? Y es la parte que más le duele a los jefes cuando ya se toca la bolsa, ¿verdad? Cuando ya se habla de invertir, es que a todo esto hay que ponerle números. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas se van a tener que capacitar en horarios, si fuera el caso, fuera de su jornada de trabajo. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo va a impactar que la gente se esté capacitando en el horario de trabajo? O sea, siempre va a haber un impacto, porque alguien va a dejar de hacer el trabajo para el que está contratado y alguien más va a estar sobrecargado. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, poder identificar y poder poner números, eso es lo que nos va a permitir también obtener el respaldo de la alta gerencia. Porque si empezamos a capacitar a lo loco, difícilmente nos van a dar los recursos para eso y no van a creer en nosotros. Entonces aquí es donde entra la labor de un socio estratégico. Porque los jefes le van a decir a ustedes, mire, yo necesito que me lo capaciten en en aquello, también en esto, ¿verdad? Y cómo enseñarle al jefe inmediato a decir, no, mira, realmente lo que vos necesitas es capacitarlo en esto, ¿verdad? Porque si logramos esto, vamos a llegar a esto y después a esto. ¿Sí? Establecer precisamente, como se dice, un plan. Entonces, volviéndole a responder la pregunta, sí es enriquecedor que otras personas involucradas participen en este proceso. ¿Alguna pregunta o algún comentario, estimados? Fíjese, Lee, que ahí tiene varias, ¿cómo se llama? Como varios cuadritos. Entonces serían de llenarlos todos o solo los que se crean necesarios. Cuando me dice, mira, varios cuadritos, se refiere a esto. No, varias, ¿cómo se llama? Varias tablas. Tiene varias tablas ahí. Perdón, Ajá, ahí, después Tal vez de se esa refiere a sigue las otra. funciones. Ajá. o sea, estos cuadritos. Sí, Vaya, son tablas. Toda esa sí, es una tabla de, ok, de función. Ajá. ok. Entonces, ujú. Vaya, les aclaro. Yo aquí les he puesto, cabal, efectivamente, como dicen, mire, les he puesto un montón de tablas, ¿sí? Como esto va a estar basado en el descriptor de puestos, ¿se recuerdan cuando yo les decía? Ustedes tienen que ser capaces de poder identificar qué es una función, qué es una actividad, qué es una tarea. Cuando hablo de la función, me refiero a ese proceso macro, por ejemplo, reclutamiento y selección de personal. Para cumplir esta función, ¿en qué se debe capacitar al asistente, al analista de reclutamiento y selección de personal? Venimos nosotros y establecemos el listado de capacitaciones que debe tener esta persona para poder realizar esta función. En esta versión 1, posiblemente van a haber temas que se van a quedar fuera. Podría ser uno, recuérdense de que la legislación salvadoreña, o como la de cualquier otro país, constantemente está cambiando. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Nosotros lo capacitemos en un tema legal al compañero y que o no lo incluyamos y que para la siguiente versión
se deba incluir un tema legal. Entonces, eso dependerá de la capacidad que nosotros podamos tener y el conocimiento de la posición. Por eso es importante lo que mencionaban, que el jefe inmediato esté ahí presente. Mire, y si ninguno de los dos sabe, entonces se tiene que hacer una investigación de mercado. O sea, cuando yo le digo de mercado, un compañero de nosotros, ¿verdad? Mencionaba, mire, yo cuando no sé cuánto gana o cuánto pagarle a alguien, vengo yo y empiezo a llamar gente y le empiezo a preguntar, mire, ¿usted cuánto ganaba? ¿Sí? Y venía él y a través de eso establecía un rango, o sea, que yo le puedo pagar entre esto y esto. Si le pago esto, voy a estar abajo del promedio. Si le pago esto, voy a estar en promedio. Y si le pago esto, estoy pagando arriba del promedio. Usted establece percentiles y entonces usted ya viene y dice, este es el salario que yo voy a pagar. Y usted tiene claro si se está pagando mal, si está pagando bien o está pagando arriba. Lo mismo sucede aquí. Usted podría decir, vaya, un encargado de reclutamiento y selección de personal, vamos a ponerle 5 capacitaciones que son fundamentales para que realice el reclutamiento que la empresa necesita. Imagínese de que su empresa sea de reclutamiento masivo. Entonces, posiblemente usted venga y diga que esta persona necesita ser capacitado en fuentes de reclutamiento o en entrevistas de reclutamiento masivo, porque si las hace individuales, nunca va a terminar. No sé si han visto o han participado en esas entrevistas donde llenan un auditorio, llenan un salón y llega toda la gente, ¿verdad? Y le explican de manera general en qué va a consistir el proceso y después de esa entrevista ellos lograron identificar quiénes son los candidatos que le llamaron la atención para una siguiente etapa. Entonces, no necesariamente se limiten a los 4 o 5 filas que yo les he insertado aquí. Y tampoco se limiten a decir, como el LIC puso 7 tablas, entonces quiere decir que 7 funciones. Puede ser que una posición realice 3 o 4 funciones, dependiendo de la carga de trabajo que tenga. Puede ser otra que realice más funciones. Puede ser una lista de 10 temas de capacitación, pero que a la hora que usted le da una importancia y suponga que sus recursos son limitados, usted solo va a priorizar 2, pero se trata de ir jugando, de poder ir identificando que necesita esta posición para poder hacer las funciones para las que ustedes lo han contratado. Entonces, no se casen con el número de tablas, con el número de, ya lo moví, con el número de filas que aparecen en cada una de ellas, sino que eso es opcional. Usted puede decir 2, ¿verdad? Y yo lo que le voy a decir, ¿y por qué solamente 2? Y ahí la riqueza de cómo usted sepa justificar. Respondí a la pregunta que usted me realizó. Sí, licenciado. Sí, ahí sería lo que es el cargo y lo que es, bueno, la función del cargo y el número de capacitaciones que se requieren para el cargo. Sí, ahí serían 2, 3, dependiendo de la carga laboral que tenga o los requisitos que tenga el perfil. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si ya no hubiera más preguntas o comentarios, entonces ha sido para mí un gusto poder compartir este día. Reitero nuevamente las disculpas del caso por no haber podido cumplir con la jornada normal del trabajo el día miércoles, pero cualquier duda o consulta pueden escribirme. Muchas gracias, licenciado. Una consulta. En el foro vamos a trabajar los 4 puestos que usted nos dio, ¿verdad? ¿Cuáles 4 puestos que yo le di? En el foro puso usted que 4 puestos. Permítame, vamos a ver el foro. Vamos a ver el foro de detección de necesidades de capacitación. Dice instrucciones. En esta oportunidad vamos a trabajar en equipo. Número 2 dice, un miembro del equipo será el responsable de participar en el foro y mencionar a las personas que trabajan, ¿verdad?
Al final de la participación se deberán incluir los nombres de los miembros que han trabajado para brindar el aporte y en qué consiste el desarrollo. La actividad consiste en determinar qué áreas o temas de capacitación debe ser formado el gerente. Ah, ya les entendí por qué me preguntan si son 4. No, sí, tienen razón. Ustedes pueden escoger cualquiera de estos, el gerente, el jefe, Ok. asistente de recursos humanos. Ya decía yo que por qué me preguntaban eso, pero sí, se debe a una mala redacción. Entonces Ajá, es uno, pero ¿verdad? sí, ustedes pueden escoger el gerente, el jefe, el generalista, el asistente de recursos humanos. Para ello deberán aplicar el instrumento o uno con el que estén familiarizados. ¿Por qué les pregunto? ¿Por qué les digo aplicar el instrumento? Porque para poder decir, mire, yo necesito capacitar al gerente de recursos humanos, entonces yo tengo que tener claro qué es lo que hace el gerente de recursos humanos. No me van a subir el instrumento, yo no les estoy pidiendo que me suba el instrumento, solamente que me diga en qué temas tiene que ser capacitado, ¿verdad? Pero más abajo, saliéndonos ya del foro, sí hay que subir la DNC. Ahí sí se subiría el Eso sí es instrumento. aparte. Sí, ahí sí, eso es aparte del foro. Se subiría el instrumento que tal vez el que utilizamos para llegar a lo que dijimos en el foro. No, esa es otra tarea aparte. Ahorita les digo por qué. Vamos a ver, el foro es una cosa. Vámonos a la ruta de aprendizaje. Vale, dice número 1, lo que vamos a hacer, la actividad número 1. Las lecturas principales, la actividad 2, elaboración del DNC. Dice, tomando como base su puesto de trabajo, ya es individual, y el formato de detección de necesidades de capacitación que se encuentra en la sección de actividades de esta semana deberá autoaplicárselo valiéndose en primer lugar del descriptor de puesto creado anteriormente. Cuando le digo anteriormente es aquel descriptor que ustedes hicieron, ¿se recuerdan? Porque de esa manera ustedes van a tener claridad de qué necesidad de capacitación. Ahora, no necesariamente algunos de ustedes pueden decir, mira, pero yo no lo hice de mi puesto de trabajo. Entonces, háganlo de acuerdo a ese. O usted me puede decir, mire, yo no me voy a, yo tengo claridad en esto, o sea, en mi puesto de trabajo yo lo conozco, no necesito hacer esto porque yo ya sé en lo que necesito capacitarme. O sea, esto no es, porque no les estoy pidiendo tampoco que me adjunten el descriptor de puesto, ¿verdad? Entonces, esto es así como que opcional. Disculpe, Dice, con las ¿eso necesidades dónde está? en la ruta de aprendizaje de la semana 7. No pueden ver la ruta de aprendizaje de la semana 7. Sí, pero no dice todo lo que usted está diciendo. No, sí se ve, licenciado, y ahí está. Sí. Sí, se ve. Sí, ahí se mira, licenciado. Ok. Dice autoaplicárselo y yo les aclaro, no necesariamente tienen que basarlo en el anterior, porque si no lo hicieron de ahí, pues me van a decir, mire, Lick, pero yo no lo hice de ese. Pero si usted ya conoce en qué necesita ser capacitado, pues no va a ser necesario. Luego dice, con las necesidades de capacitación detectadas, realizar una planificación anual de fecha que podría asistir a capacitaciones, así como yo necesito ser capacitado en en estos temas. Entonces vengo yo y le digo, ok, póngales fecha, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque más adelante en ese mismo formulario le preguntan, se le pregunta al candidato, mire, ¿y a usted en qué horario le conviene? ¿Sí? Como para que ustedes puedan decir, quiero ver si a mí me mandaran a capacitaciones, ¿qué día podría ir yo a capacitaciones? Yo iría quizás los miércoles, porque yo los miércoles tengo menos trabajo. Los jueves posiblemente no pueda ir porque ese día entrega quedan. O sí puedo ir, pero esta función, sí, a modo de poderse organizar. Deberá subir esta actividad en formato documento en la sección de tareas, en este caso, ¿verdad? ¿Me di a entender, mis estimados? Si no, díganme. Sí, licenciado. Sí, Yo quería entonces, consultarle si mañana va a estar subida ese foro o esa clase, perdón, en la plataforma. sí, me dijo la licenciada, yo sabía que nos iba a apoyar en poderlo subir, pero que no ha entendido que necesita que le refuerce.
No, yo consultaba por los compañeros que no se pudieron conectar. Ah, ok, sí, no hay ningún problema. Yo dije, voy a no me di a entender con esto, necesita verlo otra vez, me preocupé. No, todo claro. Sí, no, pero sí, Sebastián, gracias por estar pendiente de los compañeros. ¿Alguna otra pregunta o duda en relación a las actividades a realizar? No, todo bien explicado, gracias. Vale. Si no, les recalco, me pueden escribir. Estoy para poderles apoyar. Si no hubieran más, entonces les agradezco su participación y les deseo una feliz noche. Gracias, Pues buenas gracias. Hoy me Gracias, falló el feliz noche. internet, ¿verdad? Como bien poquito sabemos, solo 22, la mitad se pudo conectar. No, feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche a Gracias, feliz todos, noche. bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones.